Es un profundo y profético inicio de año en las actividades que realizamos en Salmos con este evangelio que se nos ha leído, este evangelio que se nos proclama en este domingo. Es el inicio del sermón del Maestro con las bienaventuranzas. Es el gran mensaje de Jesús a la humanidad. Pero no podríamos quedarnos en pensar que es solo un discurso, son solo palabras muy bonitas e interesantes, sino que tenemos que descubrir su secreto. Comienza el texto diciendo que el Maestro subió al monte y se sentó. Se sentó. Y escuchamos muchas narraciones del texto del Evangelio en que Jesús, antes de enseñar o para hacer una gran obra, se sienta. No podemos creer que sentarse es simplemente asumir una postura corporal. Sentarse en la Sagrada Escritura implica una experiencia de unión con Dios. Experiencia de unión con Dios. Yo me siento para estar unido a Dios, para ser uno con Él. Y en esa sentada, con las piernas cruzadas, con las manos unidas, con la mirada inclinada, con la postura correcta de un cuerpo que se conoce como templo divino, en esa postura de sentado dejo de hacer, dejo de estar preocupado por realizar cosas y más bien me abandono en el silencio y la quietud. Me abandono en el silencio y la quietud para que sea el Espíritu Divino el que actúe en mí. Ya no actúo yo, es el Espíritu Divino quien toma las riendas de mi existencia. Y de modo especial, cuando me siento, conduce mi alma a la unión que todos estamos buscando con la presencia divina. Y solo desde allí, desde una sentada profunda, emergen palabras sabias, emerge la palabra de vida eterna. Y por eso, sentado Jesús, anuncia las bienaventuranzas. Sentado. Todas las bienaventuranzas incluyen prácticas. Todas las bienaventuranzas incluyen prácticas. No son un sermón de un programa político. Vamos a hacer esto, vamos a tener lo otro. Sino que implica una práctica. Y podríamos decir, siguiendo a Maestro Eckhart nos dice que en la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos,
En esa bienaventuranza, o desde esa bienaventuranza, podemos conocer el valor de todas las bienaventuranzas, de todas las que siguen. ¿Y por qué está de primera esta bienaventuranza de bienaventurados los pobres en el espíritu? Porque nos habla de esa capacidad de abandono que ha de tener aquel que quiera seguir el camino. Yo debo abandonar todo lo que en la vida cotidiana suelo atrapar, no solo como mío, sino como dinamismo que sale de mi pequeño yo. Yo quiero, a mí me gusta, yo sé, mis propósitos son estos o aquellos. Todo eso se abandona cuando realmente asumimos la pobreza del espíritu. Pobreza del espíritu viene siendo esa pobreza del ser humano que se abandona totalmente en las manos de Dios. Y por eso dice el mismo maestro Eckhart que el verdadero pobre es aquel que no desea. Y entonces suspendemos cualquier pretensión en la sentada, en la práctica espiritual. Es aquel que no desea. Es aquel que no sabe, en el sentido de que no es aquel que está maquinando mentalmente qué cosas buenas ha hecho. Yo he logrado hacer cosas buenas por los demás. Yo soy un buen cristiano. Nada de esos mecanismos, de esa forma de llevar la mente revisando lo que hago. Es aquel que no sabe, es decir, ignora que incluso su vida está fluyendo en Dios. Y es aquel que no tiene nada, es decir, que ni siquiera se tiene a sí mismo, porque es Dios mismo quien ha tomado total posesión de él. Los tres elementos de la pobreza que nos dice Maestro Eckhart: aquel que nada desea, aquel que nada sabe, aquel que nada tiene. Allí marca un itinerario para comprender las otras bienaventuranzas. Veamos aquella de bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los limpios de corazón no se refiere de modo especial a aquella persona que ha cometido un pecado y se ha ido a confesar con el sacerdote. Pues qué bien que lo haya hecho. Pues ese pecado, ese dolor, esa tristeza, pues es un impedimento. Le va a generar obstáculo para hacer su camino, su práctica espiritual. Por eso, qué bien que se confiese. Pero no se refiere a eso. Los limpios de corazón son aquellos que en su práctica tienen la mente, el corazón, todo su ser libres de fijación en otra cosa que no sea Dios. No estoy distraído mentalmente, ni siquiera en mis imágenes de lo religioso, ni siquiera en mis deseos o en mis discursos, por más religiosos que sean, sino que es un total abandono en la nada, como decía San Juan de la Cruz. Nada, 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 nada. Las 5 nadas que escribe él en la subida al Monte Carmelo. Y entonces allí tenemos un corazón limpio, un corazón puro.
¿Y qué dice esa bienaventuranza? Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Y aquí no está hablando de que lo verán después de muertos, en un cielo imaginario donde uno ve cosas bonitas, sino que precisamente es la experiencia de por tener tal apertura y transparencia que encuentro mi unidad con Dios. El ver a Dios, el verbo ver, siempre está relacionado con la contemplación, siempre. La contemplación es una forma de ver y es una forma de conocimiento. El ver es una forma de ver, de contemplar y de conocer. Y entonces, solamente, por ejemplo, fijándonos en esa bienaventuranza, descubrimos la importancia de nuestra práctica meditativa y contemplativa. Hago lo mismo que el maestro, me siento. Suspendo toda la acción, me siento. Abandono mis deseos, la pobreza. No desear, no saber. No me siento a elaborar un discurso, por más religioso que sea. No, me siento en silencio. Y nada tengo. Me abandono a mí mismo. Incluso a veces un poco la incomodidad que pueda sentir con mi cuerpo por la postura, por el cansancio, etcétera, todo lo abandono. Y allí en ese gran abandono empiezo a descubrir mi corazón limpio, sin ninguna imagen, sin ningún deseo, con una total apertura, un gran silencio. Un silencio que muchas veces ciertamente trae una profunda paz. Y por eso también está allí la bienaventuranza de bienaventurados los que trabajan por la paz. Yo estoy trabajando por la paz cuando hago bien mi práctica, una práctica de abandono, de pobreza. Y mi corazón está limpio allí. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Y que se ve, como San Juan de la Cruz lo insiste, no tiene forma, no hay emoción, no hay sentimiento, no hay discurso, es la total nada. Porque la mente no lo comprende, no porque no haya nada, sino porque realmente está la plenitud de Dios. Dios pleno allí, que mi mente no comprende. Y por eso me abandono en él. Y así podríamos explicar cada una de las bienaventuranzas. De hecho, aquí en Salmos ya hemos realizado varios talleres basados en las bienaventuranzas. Curiosamente han sido talleres para grupos de colegios o para grupos de algunas comunidades religiosas, donde yo descubro que las bienaventuranzas no es un programa teórico, sino una continuidad de prácticas contemplativas que hacen de mi existencia una transparencia divina, para hacer de mi vida una manifestación de Dios. Salgo a preocuparme también por los pobres materiales que necesitan algo, o aquella persona que necesita una palabra de afecto. Pero también salgo a trabajar por la paz, por la convivencia. Pero también salgo a ser misericordioso con aquel que necesita la misericordia. No es una práctica egoísta, no es una práctica ensimismada,
Siempre hacemos nuestra práctica para salir a servir. Ahora nos vamos a sentar. Vamos a hacer estas prácticas de las que nos hablan las bienaventuranzas, para que a lo largo del año estemos continuamente en actitud de servicio.